Hola, hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos el día de hoy? Pues bueno, quiero grabarle hoy en día este videito. Nos han preguntado mucho acerca de los niveles lógicos o bien niveles neurológicos. Entonces, quiero platicarles qué es, cómo te puede ayudar, cómo a mí me ayudó a resolver un problema donde yo no encontraba la relación en dónde se situaba. Afortunadamente con esta técnica que es de programación neurolingüística me ayudó bastante. Pero déjame platicarte un poquito. Fíjate bien, los niveles lógicos, la persona que lo creó se llama, si no estoy diciendo más su nombre, Robert Dilts o Dilts. Esta persona fue un experto por allá en los 70s, 80s en programación neurolingüística. Escribió varios libros sobre el tema de los niveles lógicos. Esta persona se adentró tanto que tuvo el conocimiento de poder descifrar los niveles lógicos, en donde primero los desarrolló en 6 partes, después añadió otros 2. Sin embargo, simplemente voy a hablar yo de 6 partes o 6 niveles lógicos que él decía. Fíjate bien, el nivel número 1 que él decía era el nivel del ambiente. Ahorita te los voy a explicar, déjame decirte cuáles son los 6 niveles. El segundo nivel era el comportamiento. El tercer nivel eran las capacidades. El cuarto eran los valores y las creencias. La quinta era la identidad. Y la sexta, la espiritualidad. Este sexto lo añadió después. El sexto era ocupaba otro lugar, sin embargo, no lo tengo en la mente. Pero con estos 6 es con los que yo he trabajado. Estos niveles, ¿cómo me pudieron funcionar a mí? Fíjate que en algún momento donde yo tenía una situación en donde yo decía, tengo un problema, un reto. En programación neurolingüística nos enseñan a cambiar la lingüística porque de ahí viene la reprogramación. Entonces, cuando tú pones la palabra problema, tu mente se centra tanto en esa palabra tan grande que empieza a crear tanta confusión y simplemente le es complicado hallar una respuesta. Pero cuando tú le cambias el léxico a una palabra que diga reto, como que la mente dice, un reto, como que sí lo afronto más, puede encontrar la solución. Entonces, por eso de ahí poder cambiar la lingüística de un problema a un reto. Entonces, cuando yo tenía un reto, lo primero que yo hice para poder encontrar la situación fue a través de la técnica de la programación neurolingüística, la cual no te puedo explicar exactamente a detalle porque me llevaría cerca de 1 hora hacerlo. Sin embargo, si te interesa, si sientes que esta técnica te puede ayudar, puedes buscar a un coach en programación neurolingüística, a una persona en programación neurolingüística, quien te puede ayudar a llevar a cabo esta técnica. Bien, entonces, ahora, ¿cómo se desarrolla esto? Fíjate bien, en el primer nivel te decía yo que era el ambiente. ¿Cómo es el ambiente? Cuando tú tienes un reto, tienes que empezar a darte cuenta el ambiente, tu entorno. ¿Cómo es? ¿Cómo te comportas tú cuando tienes ese reto? ¿Cómo es tu ambiente? Cuando tú comprendes cómo es ese ambiente, vas a empezar a sacar tus conclusiones de qué cosas sí te están ayudando y qué cosas te están restando. De ahí viene el segundo nivel, que es el comportamiento. ¿Cómo es tu manera de comportarte? ¿Cómo te comportas cuando tienes ese reto? Si tú te pones atención y te das el tiempo de poder analizarte, vas a encontrar estas situaciones y vas a empezar a encontrar dónde está la situación. Te voy a decir en un momento más por qué es importante encontrar dónde está la situación. Entonces, cuando tú empiezas a ver tu comportamiento, avanzas al tercer nivel y es el de capacidades. Cuando tú tienes ese reto, ¿de qué eres capaz? Tienes que descubrir de qué eres capaz cuando tienes ese reto. No importa si es bueno o si está malo. No te critiques, no te juzgues. Simplemente analízate y tómalo en cuenta, ¿vale? Número 4, tus valores y tus creencias. ¿Qué valores y qué creencias tienes? Recordemos que en videos pasados hemos platicado acerca de los valores. ¿Qué son los valores? Son aquellas cosas, aquellas circunstancias que me van a ayudar a tomar decisiones en mi vida.
Creencias son aquellas convicciones que yo tengo de lo que me han improntado mi familia, mis hermanos, la comunidad, el gobierno, la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienes que ver qué valores y qué creencias tienes cuando tienes ese reto. Número 5, la identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres realmente cuando estás en esa situación? Y número 6, la espiritualidad. Aquí sí quiero ser muy enfático. Aquí en la espiritualidad no te estoy diciendo, porque muchos lo confunden espiritualidad con religión. Creo que es muy separado, al menos para mí, independientemente de lo que tú creas, para mí es muy separado la espiritualidad de la religión. Creo que la religión es una y la espiritualidad es otra. La espiritualidad es cuando tienes esa conexión. Si tú crees en alguien, si tú crees en un ser poderoso, un ser creador de todo esto, coincides conmigo, te conectas con él. Cuando eres ateo, crees a lo mejor en la madre tierra, crees en la naturaleza, no sé, pero crees en alguien. Entonces, cuando tú te conectas con esa espiritualidad, contigo mismo, te das cuenta y empiezas número 1, te das cuenta ahorita, ¿por qué tienes este reto? ¿A qué se debe? Y en ese momento que tú llegas a ese nivel de espiritualidad, te empiezas a cuestionar si es posible a ese creador, de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que ciertos retos los tenemos porque Dios así lo quiso. Porque Dios así lo quiere que viva así es como tengo que estar. Entonces, cuando tú tienes una situación, un reto donde te está pegando fuertemente en el nivel de espiritualidad, pues todos los demás se ven afectados, todos los que vienen hacia abajo, lo que es identidad, tus creencias, tus valores, tus capacidades, tu comportamiento, tu ambiente va a cambiar, porque el nivel más grande de espiritualidad lo tienes cambiado. Si tú cambias tu nivel de espiritualidad, si tú nivelas ese nivel, valga la redundancia, tú lo nivelas, tú tienes esa conversación, esa charla y deduces, sacas el por qué o el para qué fue esa situación. Entonces empiezas a quebrantar todos los niveles hacia abajo, todos los niveles hacia abajo empiezan a tener un cambio, una respuesta. Y entonces cuando tú empiezas a tener ese cambio, te vas dando cuenta el para qué haces lo que haces. Y entonces cuando tú te ubicas en todo eso, empiezas a cambiar. ¿Por qué? Porque te empiezas a dar cuenta que si tu situación era en el nivel espiritual, que es el más alto, todos los demás van a cambiar en automático. Pero supongamos que tu reto estaba o tenías en tus creencias nada más. Tú cambias tus creencias, pero tu identidad y tu espiritualidad no van a cambiar. Pero de las creencias hacia abajo sí va a cambiar lo que es tus capacidades, tu comportamiento y tu ambiente. Ahí sí va a haber un cambio. Entonces, esta es la importancia de los niveles lógicos, esta es la importancia de a veces cuestionarnos el para qué y el cómo. Te digo, esta es una técnica de programación neurolingüística la cual a mí me ha ayudado bastante y no dudo que a ti te pueda ayudar si de momento tienes algún reto, alguna situación en donde no encuentras la salida, en donde no sabes el por qué te sucedió, en donde a veces nos cuesta preguntarnos el para qué. Y pensamos que las cosas simplemente tienen que ser así porque así Dios lo quiere. Entonces, a veces ahí tenemos que analizar un poquito, ¿vale? Ahora bien, ¿para qué más te puede servir el poder nivelar estos niveles lógicos? Bueno, pues vas a entender la estructura de la realidad, de tu realidad y la comunicación con los demás. Vas a identificar los patrones de pensamiento. ¿Qué patrones de pensamiento tienes? Que es lo que yo te decía. Dependiendo de tus pensamientos van a cambiar tus creencias. Dependiendo de tus creencias van a cambiar tus hábitos. Dependiendo de tus hábitos vas a obtener un resultado. Y teniendo esos resultados vuelves a tener unos nuevos pensamientos. ¿Estás de acuerdo? Ese es el proceso que de alguna manera tenemos. Número 3. Te ayuda a manejar tu comunicación efectiva y a resolver tus conflictos. ¿Te das cuenta cómo si cuando tú empiezas a analizar esos niveles te ayuda? Desarrollas estrategias para alcanzar objetivos, ya sea personales o profesionales. Esto no quiere decir que nada más es para la vida personal. Esto te ayuda en lo profesional. Entiendes e influyes en motivar a otras personas y en el comportamiento tanto tuyo como de los demás. Entonces imagínate todo lo que nos pueden ayudar el poder nivelar estos
los niveles neurológicos o niveles lógicos, te comentaba al principio, de las dos maneras lo puedes llamar. ¿Dónde se ocupa mucho esto? Lo ocupa mucho cuando hacen coaching, cuando hacen mentoría. Te decía yo, en mi caso, soy coach con programación neurolingüística y con todo gusto, si tú deseas, te puedo apoyar si tienes alguna situación así. No importa si es de salud, no importa si es en relaciones, no importa si es dinero. De verdad, créemelo. A veces nos cuesta trabajo llevar una administración. A veces hay gente que gana bien y no sabe dónde se le va el dinero. A veces hay gente que gana menos y vive mejor que aquellos que ganan muchísimo más. Entonces, por eso digo, no importa si es en dinero, no importa si es en relaciones, en el por qué te cuesta a lo mejor tener relaciones con tu pareja, porque en relaciones me refiero a la comunicación, no vayas a pensar en otro tipo de relaciones, ¿no? Me refiero a la comunicación y también podemos a ayudarnos en eso. Sin embargo, lo que yo me refiero en la relación, a lo mejor eres soltero, en conseguir alguna novia, a lo mejor eres el casado, llevar esa relación con tu esposa, de repente hay muchos conflictos y a veces pensamos que la mejor solución es cuando ella me dice algo o algo no le parece, mejor hago lo que a ella le parezca bien para evitar problemas. Y a veces pensamos que esa es la solución. Pero cuando tú te adentras a esa técnica, descubres que a veces la solución es más fácil de lo que tú piensas. Se ocupa también en la educación, en la capacitación de personal, comunicación, marketing, te decía yo, ¿por qué? Porque agiliza nuestra manera de comunicarnos. En terapia y en consejería también lo ocupa muchísimo. Entonces, pues, ¿qué vas a obtener tú si empiezas a aclarar tus niveles lógicos? Pues vas a tener una mejor comprensión, mejoras tu comunicación, te vuelvo a repetir, tu relación con los demás, mejora tu toma de decisiones, cuestionas tus pensamientos, el por qué y el para qué de tus pensamientos. Tienes una mejor conciencia y un mejor autocontrol. Fíjate que a mí es como me ayudaron los niveles lógicos cuando yo tenía alguna situación, adentrarme en esa técnica, el empezar a ir nivel por nivel y encontrar en qué nivel es donde yo tenía el reto, en qué nivel es donde estaba afectando mi vida. Y cuando tú das ese cambio, imagínate que es como cuando vas al mecánico, llevas tu auto al mecánico y de repente tu auto pues lo llevas porque no arranca, o es más, ni lo llevaste, el mecánico tuvo que venir hasta tu hogar porque el carro simplemente le dabas marcha y no arrancaba. Llega el mecánico y dice, a ver, súbase, a ver, dele, le das y no más. El mecánico simplemente agarra con un desarmador, le mueve 2 o 3 tornillos, le da un martillazo, a ver, arráncale, ¡pum! Y el carro arranca. Y entonces dices tú, ¿cuánto le debo? ¿Cuánto es? Te cobra $100, $200, y a veces nos dice tan caro. A veces se nos hace caro porque simplemente fue un martillazo, ¿cierto? Simplemente fue atornilló, desatornilló, qué sé yo. Sin embargo, es ahí donde entra la experiencia de cada uno. Porque a lo mejor el martillazo te lo puedo dar en $1. Pero saber dónde dar el martillazo es donde vale la pena. Entonces lo mismo es en los niveles lógicos. Encontrar dónde está la situación es lo que te va a dar el cambio en tu vida lo más pronto posible. Y evitar esa curva de aprendizaje que dice que debemos tener. Y esa curva de aprendizaje que te va a llevar varios años en encontrarla. Entonces, cuando tú te adentras en la programación neurolingüística, cuando tú tienes sesiones de coaching, esto te ayuda a mejorar en tu vida y te vuelve a reiterar en el ámbito que tú quieras. Bien, pues bueno, amigos, me he extendido un poquito en este video. Espero y haber sido lo más claro posible. Espero haberme dado a entender. Espero y me hayas logrado comprender como yo lo expliqué, ¿vale? Pues bueno, aquí te dejo el videito. Si te gusta, dale like. Si crees que a otra persona le puede ayudar, compártelo, por favor. Nada me daría más gusto que poderte apoyar, poderte ayudar en algún reto que tengas. Y te digo, soy coach, pero no por eso quiere decir que puedas buscarme, localizarme, que lo puedes hacer si tú lo deseas. Puedes buscar a quien tú quieras que te ayude a encontrar esta solución y empieces a encontrarle la hebra a esta madeja de hilo. ¿Vale, amigos? Pues bueno, me dio un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos en una siguiente ocasión. Que Dios me los bendiga y que tengan una excelente noche y hasta la próxima.